Estimados hermanos y hermanas y personas que nos hacen el honor de escucharnos en este día, reciban un cordial saludo de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. La predicación de hoy estará basada en el libro de Job, en el capítulo 1, y el tema es la fidelidad de Dios en medio de los sufrimientos de Job. El título del sermón es ¿Por qué sufren los santos? Esta es una pregunta muy difícil de contestar y dar una respuesta satisfactoria nunca va a ser fácil. Pero de lo que sí estamos seguros y podemos afirmar es que tenemos un Dios que es todopoderoso, que tiene el conocimiento de todas las cosas y que Él siempre va a estar al lado de sus hijas e hijas en todos los momentos, en todas las tribulaciones, como también en los momentos felices. El libro de Job contiene la historia de un hombre bueno que fue puesto a prueba por Dios después de haber tenido una reunión en el cielo con sus santos ángeles y también estaba la presencia de Satanás. Yo no recuerdo haber encontrado en las Sagradas Escrituras un diálogo tan extenso entre Dios y este ángel caído, que es conocido en la Biblia con diferentes nombres, como la serpiente antigua, el diablo, el dragón y el mismo Satanás. Job vivió en la tierra de Uz, al norte de Madián, y fue conocido como un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Además tenía una esposa y con ella había procreado 7 hijos y 3 hijas. Él era un hombre espiritual, consagrado a Dios, y continuamente, dice la Biblia, que ofrecía sacrificios por los pecados de sus hijos. Podemos decir que la familia de Job era una familia ejemplar, estable, y entre sus miembros había una relación de amor y de unidad. Además de eso, Job era un hombre más rico que todos los orientales de su época, porque tenía muchas posesiones materiales, como ovejas, camellos, yuntas de bueyes, asnas y también muchos criados. Sin embargo, no todo fue felicidad para Job y su familia, ya que como resultado de esta junta en el cielo, él perdió a toda su familia, todos sus hijos e hijas, sus posesiones materiales, y la única excepción fue que no perdió a su esposa. Y en toda la narración del libro, nunca Job supo la razón por la cual él tuvo tantas pérdidas y tanto sufrimiento. Pero lo que sí estamos seguros es que la presencia y la protección de Dios siempre estuvo con él, aún en los momentos más difíciles de su vida. ¿Ha escuchado usted decir a alguna persona que hay que tener la paciencia de Job? Vamos a verlo más adelante por qué. En esta historia vamos a considerar las 2 reuniones que Dios tuvo en el cielo con sus ángeles. Y la primera reunión la encontramos en el capítulo 1 y de los versículos 1 al 22. En esta historia, Dios es el que toma la iniciativa, es el que hace las preguntas, es el que tiene el control de todo lo que se habla, lo que se dice y los resultados de esta junta. Entonces Dios le preguntó a Satanás de dónde venía, y la respuesta de él fue de rodear la tierra y de andar por ella. Y luego el Señor le hace una segunda pregunta y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y obviamente Satanás siempre va a tener una respuesta, una manera de contradecir la palabra de Dios, como siempre es el caso de él.
desvalorizar la palabra de Dios. Y entonces él le responde, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y Satanás equivocadamente le presenta dos argumentos a Dios para tratar de justificar la fidelidad de Dios delante de él. Y le dice, número uno, que él ha sido fiel porque Dios le ha protegido de una manera especial a él y a toda su familia. Y la segunda razón equivocada que él expone es porque le dice que Dios ha engrandecido a Job de sobremanera. En otras palabras, que la fidelidad de Job delante de Dios estaba condicionada a los beneficios que Dios le había dado a este hombre fiel. Pero la Escritura dice lo contrario. Porque el salmista nos dice en el Salmo 1, en los primeros 3 versículos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y cuál es el resultado de un varón y una mujer fiel conforme a las palabras de este versículo? Dice, será plantado, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y luego dice, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué prospera? ¿Por qué el cristiano prospera en la vida? Porque quien hace prosperar la vida del cristiano es Dios. El Señor dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Cuando el Señor dice que Job era un hombre perfecto, no está diciendo que Job no pecara, porque todos somos pecadores. Y el apóstol Pablo lo confirma con estas palabras en Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias sean dadas a Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y justificarnos delante de nuestro Padre Celestial. Entonces Satanás le pide a Dios que ponga a Job a prueba y que toque todo lo que él tiene. Y por el contexto que vemos en estos primeros versículos del capítulo, nos damos cuenta de que lo que Satanás estaba tratando era pidiéndole a Dios que le quitara a sus hijas e hijos y toda la riqueza que él poseía. Porque el propósito principal de esta prueba era conseguir que Job blasfemara delante de Dios. Y Job no lo hizo. El Señor le permite a Satanás que lo ponga a prueba y que le quite todo lo que posea, pero no le permite tocar el cuerpo. Aquí podemos ver el poder, la autoridad y la soberanía de Dios en toda la creación, por encima aún del poder que Satanás se le ha concedido. Porque vemos cómo el Señor limita la esfera de acción, es decir, pone un límite de lo que Él puede hacer sobre la vida de Job. Y al terminar el diálogo, Satanás emprende un ataque maligno contra Job. Y en 4 acciones violentas le quita todo lo que él tiene. En la primera acción, la primera violencia, dice que un pueblo llamado Sabeos matan a sus siervos. En el segundo ataque, dice que cayó fuego del cielo y mató a los pastores y las ovejas. En la tercera acción violenta, dice que vino un gran viento y derribó la casa donde estaban los hijos y las hijas, y aquí fue donde perdió a su familia, con la excepción de su esposa.
Entonces, podemos ver algo importante. Bueno, número uno, que en estas acciones solamente un siervo se salva y es el que le trae las malas noticias a Job. Y la pregunta es, o que debemos preguntarnos, ¿cómo cree usted que se sintió Job y su esposa con estas trágicas noticias? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si hubiéramos estado en el caso de Job? ¿O ha conocido usted alguna persona que en un momento perdiera 10 hijos o todos sus hijos y todas sus riquezas? Qué difícil. Es muy difícil lo que Job estaba viviendo. Es muy impresionante, sin embargo, la respuesta que Job tuvo después de haber tenido esta gran pérdida. Y él responde así: entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿A quién adoró? A Dios. En medio de esta gran pérdida, esta gran tribulación y dolor en su corazón. Y Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, y él dice: sea el nombre de Jehová bendito. Y lo más importante, que Satanás no logró vencer a Job en esta prueba. Porque Job dijo, o la palabra dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y esto me hace pensar a mí que en lo profundo del corazón de Job, en el análisis que él hace de lo que está viviendo, él está entendiendo que Dios sigue teniendo el control de su vida y que en toda esta tribulación hay un propósito de Dios. No es un accidente, no es una casualidad, no es mala suerte de Job. Y Pablo lo expresa de esta manera, que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muchas son las aflicciones del justo, pero Jehová le librará de todas ellas. Esa es la promesa que tenemos. La manera en que Job reaccionó ante semejante pérdida fue para manifestar el dolor y el luto que cargaba en su vida, porque rasgar las vestiduras, rasurarse la cabeza y poner ceniza en la cabeza y en todo su cuerpo era precisamente eso, una señal de luto, de duelo y un reconocimiento que ha habido muerte en su familia. Vamos a ver la segunda junta en el cielo. Esta la encontramos en Job capítulo 2, en los primeros 10 versículos especialmente. En este segundo capítulo, vemos que Dios tiene una segunda reunión con sus santos ángeles y nuevamente la presencia de Satanás está en medio de ellos. Entonces Jehová le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Igual que la primera vez, ¿se acuerdan? ¿De dónde vienes? Y la respuesta fue similar, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios otra vez le hace la pregunta, una segunda pregunta. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía, miren lo que dice, que todavía retiene su integridad, íntegro, aun cuando tú me insististe contra él para que lo arruinara sin causa? O sea, en realidad no había ninguna razón delante de Dios para que Job tuviera
tal sufrimiento y pérdidas humanas y materiales. Pero Dios tiene el control. En la voluntad permisiva de Dios y de acuerdo a los propósitos de Él, Job tuvo que pasar por esta gran prueba. Y sin embargo, como lo dije anteriormente, Él nunca supo cuál fue la razón de su sufrimiento y de sus pérdidas. Algo interesante que vemos aquí y a través de toda la historia es una enseñanza para nosotros. Número 1, Satanás respondió a Dios: vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Desde aquel tiempo al tiempo del Señor Jesucristo, su ministerio terrenal, y a nuestros días, Satanás sigue trabajando en la esfera terrenal. Él se mueve en todo el universo. Dios le ha permitido tener todavía, hasta este momento, esa libertad. Satanás tiene una libertad y un poder de Dios limitado y controlado, porque solamente Dios es todopoderoso. Y entonces encontramos en Efesios capítulo 2, en los primeros 3 versículos, que el apóstol Pablo nos habla de Satanás y de lo que él hace en este mundo, en el pasado, en el presente y en el futuro, hasta que el Señor lance a Satanás en el infierno, en el lago de fuego. El apóstol Pablo lo presenta de esta manera: y él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Está hablando del cristiano, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y miren cómo Pablo lo presenta: conforme al príncipe de la potestad del aire. Satanás es el príncipe de la potestad del aire, de los poderes demoníacos que se mueven en el universo. Y dice Pablo: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu no opera en nosotros los cristianos, porque en nosotros los cristianos es el Espíritu de Dios el que opera de lo profundo, desde el corazón, desde lo íntimo de cada cristiano y cada cristiana. Y entonces dice: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, pasado, vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, en los de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes éramos hijos de ira, hijos de condenación. Estábamos bajo la ira latente de Dios, pero ahora somos verdaderos hijos de Dios, de acuerdo al capítulo 1 del Evangelio de San Juan, cuando él dijo: a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron le dieron el poder, la autoridad, la potestad de que somos o fuimos llamados por Dios el Padre Celestial sus verdaderos hijos. Y luego el apóstol Pablo, hablando de este príncipe y sus ejércitos demoníacos, dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en el universo, en el cielo y en este mundo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, dice el apóstol Pablo, para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. El apóstol Pablo dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. En estos primeros versículos del capítulo podemos ver que, a pesar de todo el sufrimiento y las pérdidas humanas y materiales, Job se mantuvo fiel, íntegro delante de Dios. Una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto sin importar las circunstancias que lo rodean.
Y eso fue lo que hizo Job. Las adversidades fatales de la vida no afectaron su carácter santo, ni mucho menos su relación personal con su Dios. Por último, Satanás le pide a Dios que lo pruebe otra vez a Job. Y lo expresa de esta manera: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, le dice Satanás a Dios. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano. Dios entrega a Job en las manos de Satanás, pero con una condición: guarda su vida, guarda su vida. Y Satanás salió delante de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Dios le está permitiendo a este ángel caído que toque físicamente, que toque el cuerpo de Job, pero que no toque su vida, que no le quite la vida, que no lo mate, porque Dios es el dador de la vida y Él es el único que tiene el poder y la autoridad para tomar la vida del ser humano, no Satanás, no Satanás. El enemigo trató de minimizar el carácter fiel de Job, su integridad, con esas palabras, y ahora piensa que tocándolo físicamente logrará que blasfeme contra Dios. Entonces podemos ver en todo el relato, capítulo 1, capítulo 2, que los sufrimientos han venido, subiendo de intensidad. Primeramente, el sufrimiento fue más emocional por las pérdidas de su familia, por las pérdidas de sus criados y también de sus posesiones materiales. Mucho dolor en el alma, mucho dolor en el espíritu, mucha preocupación en la mente. Y ahora Job se va a ver afectado físicamente, él, en su carne, en sus huesos. Job es un ejemplo de una persona que ha pasado por muchos sufrimientos y sin embargo mantuvo su fe e integridad delante de Dios. Job tenía una fe inconmovible porque estaba sobre la roca. Cristo es la roca de nuestra salvación. El sufrimiento y el dolor han sido parte de la vida de todo ser humano. Y nosotros los creyentes en Cristo no somos la excepción, porque Dios en su palabra ha dado testimonio de esta verdad. ¿Cuál? Que el cristiano también sufre, que el cristiano pasa por experiencias dolorosas en la vida, pero Dios nunca nos deja solos. Dios siempre promete que en medio de las tribulaciones el Señor siempre manifiesta su presencia, su poder, su espíritu viene al rescate de nosotros. Y dice Pablo que el espíritu de Dios gime dentro de nosotros, clama a Dios, al Padre Celestial, por el auxilio. Que en muchas ocasiones el cristiano no tiene una palabra audible, verbal, no tiene una palabra que suene al oído humano, pero dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indescriptibles, que el Espíritu Santo presenta ante nuestro Padre Celestial nuestras necesidades, peticiones y nuestros sufrimientos. Además, las experiencias que vivimos todas las personas nos confirman que es así. Sin embargo, el cristiano no camina solo por la vida. Dios siempre está a nuestro lado para darnos la ayuda en el momento preciso. Pablo en el Romanos 8, 26 y 27 dice: y de igual manera,
El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, y mire lo que dice el apóstol Pablo, conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Y hay un versículo que podemos recordar en este momento, quizás para dar una explicación, un anticipo, para darnos idea de que Dios tiene el control de todo el sufrimiento humano y en especial del cristiano. Porque Pablo dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, como Job, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero ¿qué dice Pablo? Y sabemos que a los que aman a Dios, el cristiano ama a Dios de una manera incondicional. El cristiano adora a Dios. El cristiano ha puesto su vida en las manos de Dios. El Señor dijo, dame, hijo mío, tu corazón. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice el Señor Jesucristo, entraré a él, al alma, al espíritu, a la intimidad de cada cristiano, cenaré con él y él conmigo. El Señor dice que él va a tener una relación íntima y perfecta con cada cristiano. Estamos en la mano de Dios y estamos en la mano del Padre. Y Pablo en Romanos capítulo 8 dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, peligro o espada. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, somos más que vencedores. En todas estas pruebas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién le amó a usted y quién me amó a mí, hermano y hermana? El Señor Jesucristo, el que sufrió hasta lo máximo y dio su vida, su propia vida, por cada uno de nosotros. ¿Qué es que no podemos soportar el sufrimiento humano cuando Cristo no solamente sufrió hasta lo máximo, herido, enmudeció, no abrió su boca, dice Isaías 53, sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová quebrantado? No podemos soportar el sufrimiento cuando Cristo dio hasta la última gota de sangre. Y él dijo, consumado es, y terminó con estas palabras, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Entregó su vida, su espíritu, al Padre Celestial. Hoy aprendimos de Job que sí es posible pasar por las tormentas de la vida y aún así mantenernos firmes delante de nuestro soberano Dios. Los cristianos también pasamos por las pruebas de la vida que a veces nos queman el alma y traen mucho dolor al corazón. Y lo maravilloso es que sí tenemos a quien recurrir por consuelo y paz cuando lo necesitamos. Hermanos y hermanas, el cristiano sabe a quién ir en momentos de prueba. Jesús dijo, venid a mí, clama a mí, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por último, la voluntad de Dios siempre va a tener propósito en nuestras vidas. Y quizás en el momento de la prueba no lo vamos a entender. Pero lo más importante es que Dios siempre es fiel para manifestar su presencia poderosa en nuestra vida. Si usted ha pasado o está pasando por momentos difíciles, no desfallezca, no desmaye, siga clamando a Dios.
Dios nunca se va a quedar callado cuando el cristiano clama de lo profundo de su corazón. Cuando hay un grito en lo más íntimo del alma, del espíritu del cristiano, Dios siempre lo va a escuchar. Créale a Dios, clámele a Dios, búsquelo, porque el apóstol Pablo dice, he aquí, hoy es el día de salvación y de sanidad. Señor, gracias te doy en esta mañana por permitirme compartir tu preciosa y poderosa palabra. Llévala a cada corazón y a cada mente, a cada persona que en este momento, en este día, cuando esté escuchando este sermón, diga, Señor, yo te necesito. Si hay un Dios, si existe un Dios, yo quiero que se manifieste a mi vida. Señor, lleva tu palabra. Como dice la Escritura, que tu palabra nunca volverá vacía, llena de paz, llénala de consuelo, llénala de tu fortaleza y hazle sentir esa profunda paz que solamente tú puedes poner en la mente y corazón del ser humano y en especial de tus hijas e hijas. Hermano y hermana, que el Señor le bendiga y espero que la palabra de Dios haya traído consuelo y esperanza a su vida en este día. Dios le bendiga, con todo mi corazón se lo digo.